En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu pueblo y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que se parezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas los volcó las mesas y los tiró a suelos las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitan todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los pródigos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. El Evangelio corto de San Juan es diferente a los otros 3 evangelios en muchos aspectos. Al igual que los otros evangelistas, Juan utiliza diversos materiales de origen y organiza la tradición recibida para apoyar su proyecto teológico. Los 4 evangelios son todos documentos de teología. Y el Evangelio corto de Juan es bastante diferente de los demás. Por ejemplo, la historia que acabo de leer en el Evangelio de hoy es del comienzo del Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Está en el segundo capítulo. Al comienzo del ministerio público de Jesús. En los otros 3 evangelios ocurre al final del ministerio de Jesús durante la semana anterior a la crucifixión. Es parte de la pasión narrativa. Pero Juan usa la historia del templo de una manera diferente de los otros. Al final del Evangelio nos dice exactamente por qué ha compuesto su Evangelio. En el último capítulo dice:
Y Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estos están escritos para que puedas llegar a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y que a través de esta creencia puedes tener vida en su nombre. Cualquier que haya estado leyendo el Evangelio de San Juan no se sorprende del descubrir que este es el proyecto de Juan. Él nos dijo al principio del Evangelio, a los que creyeron en Jesús, les dio poder para convertirse en hijos de Dios. Y Juan nos lo ha dicho repetidamente a lo largo del Evangelio, después de casi cada episodio, incidente, conversación, discusión o evento, que el evento en particular inspiró a alguien a creer en Jesús o no a creer en Jesús. Por supuesto, la implicación es que les va bien a los que creen, pero no a los no creen. Creyendo, eso es la clave de todo en el Evangelio de San Juan. Y nos habla de ciertos eventos en la vida de Jesús para demostrar que Jesús es el Mesías. El profeta Zacarías dijo que en el día del Señor, el día mesiánico, en el día del Señor no habría vendedores en el templo de Dios, en la casa de Dios. Jesús cumple la profecía mesiánica cuando expulsa los vendedores del templo. Por lo tanto, Jesús se comporta de una manera mesiánica, por lo que es seguro creer que Él es el Mesías. ¿Y cuál es el resultado de este evento? Dice Juan, por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él. Todo ocurre en ese evangelio para inspirar creencia, para inspirar creer en Jesús. Cuando Jesús habló con algunos otros ejemplos del evangelio de San Juan. Cuando Jesús transformó el agua en vino, sus discípulos comenzaron a creer en Él. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo, ella y muchos de los samaritanos de la ciudad comenzaron a creer en Jesús. Cuando Jesús alimentó una gran multitud y reveló que Él mismo es el pan de vida, muchos encontraron difícil su palabra y ya no creyeron. Pero los discípulos de Jesús dijeron, creemos que tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús saludó a Marta antes de resucitar a Lázaro, le preguntó si ella cree. Ella respondió, sí, Señor, creo que eres el Cristo. Y después de que Jesús resucitó a Lázaro, muchos de los judíos en la historia
comenzaron a creer en Él. Por supuesto, todos recordamos la aparición de Jesús después de su resurrección a Santo Tomás. Tomás dijo, no creeré a menos que ponga mi mano en el costado de Jesús. Jesús respondió, Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Estos son solo algunos de muchos más ejemplos en este evangelio. Entonces, todo lo que sucede en el evangelio de San Juan es para inspirar a la gente a creer que Jesús es el Hijo único de Dios, el Mesías. Esta creer conducirá a la vida eterna. Pero ¿qué pasa con este evento en el templo en el Evangelio de hoy? Un otro tema presente en el Evangelio de San Juan es que Jesús mismo, complemento de la religión en Israel. Incluso cosas simples como convertir el agua en vino. Recuerde que Jesús usó agua y vasos que se usaron en el lavado ceremonial de una boda. Jesús proporciona un buen vino superabundante. Pero al final, lo que Jesús realmente proporciona es la oportunidad de creer en Él. Lo mismo con la mujer junto al pozo, el pan de vida y los lavados asociados con el hombre ciego de nacimiento. Jesús ofrece algo mejor, una religión completa de lo que la comprensión religiosa y la práctica de su época pueden proporcionar. Una religión completa de lo que la comprensión religiosa y la práctica de su época pueden proporcionar. En última instancia, lo que Jesús ofrece no son meras señales milagrosas, ofrece evidencia de que Él es el Mesías y hace posible que otras crean. Su crítica a los comerciantes y cambistas en el templo es una declaración de que los sacrificios que se ofrecen en el templo no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. No están inspirando a la gente a creer. Jesús se ofrece a sí mismo su cuerpo como un templo nuevo. Él es el cumplimiento de la religión de Israel. Él es el Cristo. Él es el Mesías esperado. Ofrece un cumplimiento de la religión que inspira la fe, la creencia, creer. A aquellos que creen en Él tendrían vida. Esto debería servir con una advertencia a las personas religiosas de hoy. Que vayamos a la iglesia, que ofrezcamos nuestros sacrificios, que leamos los libros sagrados y cantemos las canciones correctas, que demos nuestras diezmos y ofrendas. Nada de eso importará si no se inspira a creer más profundamente en Jesús como Mesías, Jesús como Cristo.
y creemos más profundamente en la vida, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Al acercamos al altar hoy, especialmente durante Cuaresma, pidamos a Dios que nos ayude a creer. Le pedimos que purifique nuestras intenciones y prácticas religiosas para que nos lleve a nosotros y a otros a creer que Jesús es el Cristo. Y al creer podamos tener vida en su nombre. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestro causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios nos revela sus caminos y está siempre dispuesto a guiarnos. Depositemos en sus manos nuestras peticiones ahora, para que los líderes de la Iglesia siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y de oración a los fieles. Roguemos al Señor. Para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera, roguemos al Señor. Para que los miembros de esta asamblea profundicen en la fe por medio del servicio a los necesitados. Roguemos al Señor. Y por la señora Victoria Castro en el 5º aniversario luctuoso, roguemos al Señor. Dios de fidelidad, tú nos enseñas el camino de la verdadera sabiduría. Escucha las oraciones que elevemos hacia ti y las que están en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso e Eterno, porque misericordiosamente estableciste este templo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrew y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna.
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Ábalos va a llevar la imagen de Guadalupe a su casa para oración. Voy ahora a ofrecer una bendición. Señor, bendiga esta imagen de su madre, la Virgen Santísima de Guadalupe, y también bendiga a María Ábalos y los que orar con esta imagen en su casa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso y el Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Vayan en paz.